les voy a presentar mi poema. Este poema, señoras y señores, bueno, cuando yo era más chico, y quiero decirles algo, cuando digo que yo era más chico me refiero cuando tenía menos de 3 años. La gente dice que la mente empieza a procesar a partir de los 3 años, pero yo me acuerdo todo antes de los 3 años, todo lo que pasó antes de que yo tenga los 3 años. Por ejemplo, cuando nos quedamos solos con mi papá, él estaba muy triste y yo tenía la misión yo tenía que hacerle reír como sea. Le preguntaba su nombre, le decía que yo me llamaba igual, como sea. Le tenía que hacer reír, no importaba el momento, qué pasaba, qué hacíamos, en dónde era. Yo tenía que hacerle reír a mi papá. Y entonces, después, pasó el tiempo, ya se puso mejor mi papá. Y entonces me inspiré en mi historia y creé este poema. Y este poema, señoras y señores, les quiero decir que no es una simple inspiración poética o un relato ficticio hecho poema. Lo que aquí les voy a declamar es la verdadera historia de lo que yo tuve que pasar y se podría decir, señoras y señores, que marcó con fuego esos primeros 33 meses de vida sobre la tierra. Y el poema dice así. Lo que aquí les voy a contar puede aparentar muy fuerte. Y es que aún vive en mi mente lo que parece que fue ayer, cuando un tibio amanecer de una hermosa mañana, el astro rey alumbraba aquel triste acontecer. Era un espléndido día, el sol radiante brillaba y yo ni me imaginaba lo que allí ocurriría. Y es que la madre mía a mi padre me entregaba, dijo estar muy ocupada y cuidarme ya no podía. Traté de cambiar su decisión con ingenuas frasecitas. Te quiero mucho, mamita. Si me dejas a tu lado, te cuidaré cuando viejita, pensando que así podía quedarme más a su lado. Pero ya nada se pudo hacer. Me entregó todas mis ropas, mis juguetes, mi pelota que juntamos tristemente. Y a mi padre nuevamente le volvió a recordar que teníamos que marchar sin demora urgentemente. Tengo muchas cosas que hacer, voy a estar muy ocupada, nos dijo como enojada. Y entonces pude entender que debíamos obedecer la decisión que ha tomado y marcharnos de su lado, tal vez para no volver. Y aquel soleado día para nosotros no fue bueno, pues nubarrones y truenos nuestras almas azotaban. Mi papá solo buscaba darme un poco de consuelo al ver tirado en el suelo el futuro que él soñaba. Los vecinos más cercanos con asombro observaban esa mujer que encargaba el hijo a su propio padre y a un niño que de su madre se alejaba tristemente, mientras el padre dulcemente con cariño lo consolaba. Pero confieso una cosa, yo no le guardo rencor y no haré ni una maldición aunque ella esté ausente, porque estar en su vientre fue una gran bendición. Le doy gracias en esta ocasión y hasta el día de mi muerte. Yo no te olvidaré jamás. Gracias por la vida, mamá. Autor e intérprete, Osmar Daniel Rivas. Mi vida, mi verdad.